Comienza otra semana. Son más de las 11. En Perspectiva propone Conexión Interior. Es una presentación de ADP, Agronegocios del Plata, Erro, cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo. Gustavo Gariboto, ¿cómo andás? Gastón, Gabriel, audiencia, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, y hoy revisitando un tema que tocamos ya hace un par de semanas, ¿no? Sí, que tocamos hace un par de semanas porque lo voy a recordar brevemente. Se desarrolló ahí sobre finales de julio, del 27 al 30 de julio, entre Rivera y Santana do Livramento, del otro lado, el séptimo Festival Binacional de Enogastronomía, que fue realmente una fiesta. Como yo adelanté en aquella ocasión, yo pude participar, lo pude vivir en primera persona, ya lo había hecho antes de la pandemia, algún año, no me acuerdo todavía cuál. Y fue realmente un espectáculo maravilloso, desde el punto de vista académico, pero obviamente también desde el punto de vista culinario, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de encuentro de una región que es muy amplia. Y ya en aquella nota, Gastón, te acordarás que nosotros hablábamos que la vida de la frontera es algo que tiene vida propia y en general bastante desconocida. Y yo adelantaba otra cuestión, que por estos días está haciendo además está bastante en los titulares, que muchas veces cuando la frontera sale en las noticias, sobre todo acá en el sur, es por malas cuestiones, por problemas, ¿no? Pero eso es mirar esa realidad por el ojo de la cerradura y desconocer el resto de lo que es esa vida histórica, además de lo que es la frontera. Y justamente una de las charlas que hubo, de las varias ponencias que hubieron en este festival, estuvo a cargo de nuestro invitado de hoy, que es Eduardo Palermo, historiador, ya lo voy a presentar, historiador de 59 años de edad, escritor, investigador, vamos ahora a conocer un poquito más sobre él, pero que justamente se centró en lo que es la vida de frontera, lo que es la frontera y cómo la frontera, tal como yo comentaba aquel día, en realidad no es algo que divide y no es algo que existe para quienes viven en la frontera. Entonces, Eduardo, que originariamente es nacido en Montevideo, pero muy tempranamente, a los 6 años de edad, se fue a vivir a Montevideo, es de Rivera, es riverense, por lo tanto, también es de Santa Ana, también es brasilero, habla el español, habla el portugués y habla en esa mezcla de brasilero, hispanizado o español abrasilerado, que es un poco la seña de identidad de quienes viven en la frontera, y además su trabajo académico tiene en buena medida tiene que ver con esas cuestiones. Entonces, la idea en este espacio es, bueno, a partir de alguien con esa autoridad para hacerlo, que nos cuente un poco de qué va esto de vivir en la frontera y qué es esa frontera tan particular Uruguay-Brasil. Eduardo, buen día, ¿cómo estás? Bueno, buenos días Gastón, buenos días Gustavo. Un gusto compartir este espacio con ustedes en Radio Mundo. Es verdad, la frontera tiene vida propia, como dice Gustavo. También es verdad que la frontera tiene mala prensa. Todas las fronteras del mundo tienen mala prensa porque la crónica roja se ha transformado en la moneda corriente de los medios de comunicación. Creo que es lo que vende y de alguna manera están todos sometidos a esa regla de trabajo. No obstante, es muy importante decir que eso representa un porcentaje muy pequeño de la historia de la vida cotidiana. Tengamos en cuenta que Rivera Livramento es una conurbación urbana de aproximadamente 220.000 personas, más 10, 12, 15, 20.000 turistas que están circulando en forma permanente o por compras o por trabajo o por paso de un lugar a otro de la frontera. Es decir, es un lugar muy grande donde obviamente hay fenómenos de violencia que son históricos, porque la frontera ha sido siempre
desde la época de Martín Fierro. Recuerden que José Hernández escribió su libro Martín Fierro acá, entre Santana do Livramento y Rivera, y cuando hablaba del desierto y de la frontera, estaba de alguna manera describiendo este escenario que él veía. Pero por sobre todas las cosas, la frontera es una elección de vida, es un lugar en el cual uno elige vivir, es un lugar en el cual la integración está por encima de la diferencia, es el lugar donde el amor construye mucho más que la violencia, y donde las redes sociales, las redes familiares, las redes comerciales, y cuando hablo de redes comerciales, lo digo con muy buen tono, el contrabando que nos caracteriza como elemento de la vida cotidiana, hace de nosotros un territorio diferente, igual de importante que los demás que existen en el Uruguay, en un país que ha tenido la mala costumbre de verse como único, como supuestamente somos pequeños, que no lo somos territorialmente, pero lo queremos ver como pequeño junto a los dos grandes, y bueno, nos olvidamos que dentro de ese territorio hay regiones, y que cada región tiene su identidad cultural, tiene su propia historia, y eso es lo que de alguna manera nos resulta interesantes cuando hablamos de frontera. Eduardo, como... Sí, Gustavo, te doy paso para vos. Mira, gracias, Gastón. No quería interrumpirte, pero un comentario de dos cositas que mencionó Eduardo ese día y que ahora reflotaron y que me parecen lindas para dejarlas pensando. Uno es esa noción del contrabando. Si el contrabando lo vivimos o lo viven quienes no son de la vía de la frontera. Para quien está en la frontera, el contrabando no existe porque lo natural es, en el caso de Eduardo es un ejemplo, él vive al lado brasilero, trabaja al lado uruguayo, y así funciona todo. Perdón, y termino con esto, Eduardo. Y la otra cuestión es que la frontera no es una línea. Y esa es otra cosa que muchas veces quienes estamos en el sur decimos, no, las fronteras son los mojones, ¿no? Cuando uno va a Massaller, los ve ahí, ¿no? Y la frontera no es una línea. Y sobre esos dos conceptos, sin perjuicio de otras cosas que vos quieras profundizar ahora, Gastón, que iba a tu pregunta, me parece que es algo que está bueno que Eduardo en algún momento pudiera profundizar para ilustrarnos esa cuestión. La frontera no es una línea y a partir de ahí entonces el contrabando termina como diluyéndose. Por supuesto, yo quería decirles además que tenemos que desmistificar el contrabando. En la capital del territorio más contrabandista, ¿hay más contrabando que en el puerto de Montevideo? No van a la feria de Tristán Narvajas, no van a la feria de Paso de la Arena, no van a las ferias de Montevideo. ¿Nadie de Montevideo va al Chuy de compras? El contrabando es la esencia del territorio y de la historia de este país. Colonia do Sacramento fue fundada por los portugueses para fomentar el contrabando hacia Buenos Aires, porque acá llegaba un barco cada tanto y cuando llegaba uno de repente se hundía en una tormenta enfrente a Montevideo y dejaba a todo el mundo sin abastecimiento. Entonces, ¿qué hacían las autoridades españolas de Buenos Aires? La vista gorda. Había que vivir. Y el contrabando no es otra cosa. Hay que desposeerlo completamente de lo que es el gran negocio. Vamos por partes. Es decir, no se trata de hablar del contrabando que está llevado adelante por grandes organizaciones delictivas que cometen, digamos, hechos totalmente ilegales. Estamos hablando del contrabando que es la sobrevivencia de quienes viven en estos territorios y que encuentran en ese intercambio comercial, ilegal sí, porque la norma está establecida con otro criterio, pero que les permite la vida. Estamos hablando del contrabando hormiga, del que lleva el surtido para vender en un mercadito en Tacuarembó o en un pueblo del interior de los departamentos. En fin, cuando hablamos de contrabando hablamos de eso. Y acá en la ciudad, obviamente que la vida cotidiana, ¿no? No puedes ir a comprar café del lado uruguayo 10 veces más caro que del lado brasilero. Un kilo de bananas, sin dar el nombre del supermercado, vale como 160 pesos en Rivera y poco más de 35 del lado brasilero. Entonces el contrabando es una dinámica de precios.
Básicamente es una dinámica de precios y es una dinámica de abastecimiento. Cuando no hay, o el precio es mejor, lo buscas en otro lado. Recuerdo, Eduardo, hace algunos años, estudiando en facultad, hicimos un trabajo sobre la frontera, sobre Rivera, fuimos varias veces, y recuerdo en un pueblo, que no voy a mencionar por las dudas, pero un pueblo fronterizo más chiquito, no Rivera capital, que los pobladores tenían la chance de ir en ómnibus o en lo que fuera, ¿no? A Minas de Corrales, creo que era la ciudad que estaba más cerca, o a Valle, que no estaba cerca, ¿no? Y que Valle del lado brasilero, por supuesto, pero no es como en el Chuy o como Santana del Livramento, que son ciudades pegadas, ¿no? O que son la misma ciudad, como decías vos, ¿no? Como una urbanización conjunta. En este caso se tomaban un ómnibus varios kilómetros por un terreno que no era una carretera que no era asfaltada, era de tierra llena de pozos, un viaje tortuoso para la columna vertebral, que lo hicimos también. Y solo para hacer el surtido, se volvían con las bolsas, ¿no? No era que iban a comprar un contrabando en camiones, iban madres, amas de casa, se iban la tarde a Valle a hacer compras de surtido. Exacto. Me estás hablando con total naturalidad, ¿no? Claro, el camino de la línea divisoria, que pasa por distintos puntos, porque la línea divisoria entre Uruguay y Brasil, en la frontera seca, es muy porosa. Es una línea divisoria que básicamente es una calle que pasa entre los marcos de la línea que señalan esa línea divisoria, hay una calle o corredor internacional que es por donde transitan todos los vehículos. Entonces, esa calle o esa carretera necesita ciertas normas, ciertos acuerdos entre los dos países para poder ser refaccionada cada tanto, pero como es de tierra, generalmente es fea, pero transitan ómnibus, transitan camionetas, es mucho más cerca que hacerlo por la vía asfaltada. Y claro, ustedes imagínense que el contrabando está claramente identificado como un problema de ausencia del Estado, históricamente hablando, ausencia del Estado. La ausencia del Estado en el periodo colonial, que permitía con esa frontera mal delineada y porosa hacer ese intercambio comercial. Pero ya en el periodo republicano e inclusive en el actual, la ausencia de políticas de frontera en términos fiscales y económicos hace que se refuerce la idea y el concepto de seguridad y de represión frente al concepto de contemplar las necesidades sociales que el Estado no puede cubrir. Y te voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasa si mañana se cierra por completo la frontera, digamos en una estructura imaginaria? ¿El Uruguay puede abastecer de gas de cocina a los departamentos que están fuera de Montevideo en forma eficiente? Ya han intentado hacerlo y no funcionó. ¿Por qué? Porque el Uruguay no tiene esa capacidad de respuesta logística. Entonces, todo el mundo utiliza el gas brasileño y las garrafas, los tanques de gas se llevan en Cerro Largo. Es muy común ver en el trayecto de Melo a Ceguá a los quileros, como se los llamaba antiguamente en mulas, ahora en motos con 6, 7, 8, 9 tanques de gas, que es una pirueta fantástica en una moto en 60 kilómetros, que lo hagan varias veces por día. Y si no, la gente no dispone de ese producto. Pero tampoco hay una política de frontera estatal en esa materia. Entonces, el contrabando es un tema muy criticado desde una perspectiva centralista, capitalina, que tiende a ver todo desde la normativa legal, que está bien, porque al final de cuentas somos un país, pero que en las regiones de frontera se tienen que contemplar de otra manera. Y ha existido, y creo que existen todavía, si no me equivoco, políticas de frontera en cuanto, por ejemplo, al régimen de las bebidas, disminución de impuestos, lo que ocurre con la gasolina, por ejemplo. Todo ese tipo de cosas le dan vida a la frontera y permiten que, digamos, se pueda vivir con cierta comodidad.
Y con respecto a la línea es absolutamente imaginaria. Si, no sé, yo mandé unas fotos por ahí, no sé si alguna se puede ver. Hay dos fotitos, creo que son las dos últimas que mandé, donde se ve una foto aérea de Google de lo que es Rivera Libramento. Entonces, es interesante porque el resto de las fronteras que tenemos con los otros países, o está el río Uruguay, o está el río de la Plata, o está el río Yaguarón, pero exceptuando esos lugares, en Rivera y en el Chuy, que son dos conglomerados conjuntos, lo que uno ve es una sola mancha urbana, ¿verdad? Donde si eliminás los marcos, eliminás toda forma objetiva de ver la línea divisoria. Entonces, esa misma línea divisoria que existe jurídicamente es imaginaria en términos de vida cotidiana. Y es imaginaria porque lo que se constituyó en estos territorios es lo que se llama frontera. Y la frontera exige, para acertar, la convivencia con el otro. Siempre digo, cuando hablamos de límites, ¿cómo hacemos para, cuando uno dice que es una línea imaginaria? ¿Y los límites marítimos? ¿Alguien los ve en el medio del océano, en el medio del mar? ¿Verdad que no? Si no hay un río o un elemento geográfico que claramente lo defina, lo que nosotros hacemos es una raya en un mapa. Pero lo que constituye realmente el territorio es la gente. Y la gente es la que constituye el concepto de frontera, el concepto de integración, el concepto de convivencia, de complementariedad. Ocurre que las fronteras han sido vistas históricamente por los poderes centrales y hegemónicos como elementos disgregantes, difíciles de controlar. Y es por eso que tenemos prensa ahora con todas estas peleas que hay entre narcotraficantes, el helicóptero de la policía, las fuerzas de seguridad. Cuidado, estamos todos de acuerdo en que se haga eso, que es necesario, a nadie le gusta vivir. Pero eso que ocurre es parte también de la vida de una frontera donde la gente va y viene sin ningún tipo de impedimentos. ADP, Agronegocios del Plata, trabajando día a día en una producción responsable de alimentos para el mundo. ¿Qué es un seguro? Es para tus cosas. Si les pasa algo, te pagan. ¿Quién te paga? Surco Seguros. ¿Y qué cosas? La casa, el auto. ¿Quién más asegura en Surco? Los vecinos, sus cultivos del campo. ¿Y vos, Agüe? Seguro de vida desde mucho antes que vos nacieras. Se siguen sumando generaciones que confían. Cumplimos 30 años cumpliendo. Surco Seguros. Vos en lo importante. En Erro, brindamos soluciones, tecnología e innovación para toda la cadena productiva. Somos una empresa pujante que trabajamos arduamente en la alianza con las marcas líderes en el mundo para satisfacer las demandas del mercado actual. Erro, una empresa 100% familiar cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo. Eduardo, hablamos hasta ahora del contrabando, que hay que ver si le llamamos contrabando, ¿no? Me imagino que para ustedes no es contrabando, simplemente es ir al supermercado. Y también como de esa línea imaginaria que es muy, muy notoria que no existe cuando uno anda tanto por el Chuy como por Rivera Santana, que supongo que son los dos ejemplos. Me dirás tú que lo has estudiado más en profundidad, debe haber pocos casos en el mundo, ¿no? De una ciudad que es dos ciudades a la vez. Pasa en Estados Unidos y México que existen casos, creo que en Ciudad Juárez, por ejemplo, en México me parece que está pegada a una ciudad estadounidense, pero con una reja en el medio, ¿no? Claramente divididas, una de la que sea, una en la práctica, estas son ciudades que es una ciudad sola, ¿no? Por más que las reconocemos como dos. Me imagino que debe haber pocos casos en el mundo. Existen pocos casos en el mundo y pocos casos en los cuales la propia sociedad de frontera ha hecho su elección de convivencia. Porque cuando te ponen una reja o te ponen un muro o te ponen algún sistema de seguridad como hay en distintos lugares, la frontera no desaparece. Nosotros tenemos siempre el ejemplo de Israel y Palestina.
una frontera altamente compleja, altamente bélica, pero nadie da la noticia de que centenares de miles de palestinos e israelíes cruzan todos los días esa frontera para trabajar. La economía israelí está basada en el trabajo de los fronterizos palestinos que todos los días van a trabajar del otro lado. Entonces, las fronteras uno las puede establecer con criterios de control. El expresidente norteamericano quería hacer un muro. Realmente a quienes vivimos en la frontera nos causa gracia porque el muro lo pueden poner, pero la frontera va a seguir por abajo del muro, por arriba del muro, a través del muro. No importa. La convivencia, el otro en la frontera no es tu enemigo. Y eso es lo que a veces no se entiende cuando se los mira desde otros centros. El otro soy yo. Yo me reflejo en el otro. El otro no es mi enemigo negativo, no es mi reflejo negativo en el espejo, no es mi enemigo, es mi complemento. Yo soy a partir de que me complemento con el otro. El otro resulta que en este caso es brasileño y no puede dejar de serlo, ¿verdad? Y yo soy uruguayo y no puedo dejar de serlo. Pero si hacemos una encuesta acá en la frontera y le preguntamos a la gente, ¿qué es? Yo estoy seguro que la mayoría va a decir fronterizo. Porque tenés o tu madre o tu novia o tus hijos o el auto o vivís del otro lado y trabajás acá. Es decir, se convive en un territorio común, en un territorio que nosotros lo definimos de esta manera, un territorio emocional, mucho más que jurídico. La frontera es el lugar en el mundo, de la misma manera que el lugar en el mundo de Gustavo es uno y de Gastón es otro. El tema es que mi lugar en el mundo, el lugar en el mundo de los fronterizos en general, no está mediado por reglas jurídicas. En todo caso, ¿qué es lo que hacemos los fronterizos? Manejamos esa realidad jurídica en función de nuestra conveniencia, en función de los precios, en función de los salarios, en fin, en función de la vida cotidiana. Y lo que sí tenemos en Rivera Libramento, que no hay en otros lugares del mundo, es la primer construcción urbana que se denomina Plaza Internacional, que fue pensada en los años 20, construida en el año 43, y es donde se realiza el Festival de Enogastronomía en los últimos años, y que además se transformó en un elemento aglutinante del desarrollo urbanístico de las dos ciudades. Las ciudades comenzaron a desarrollarse hacia otro lugar, y a partir de la constitución de esa plaza como un eje urbanístico, las ciudades se cerraron, el centro de las ciudades se cerró sobre ese punto, y si ustedes lo ven en una fotografía aérea, está colocado exactamente en el medio, equidistante, en la misma cantidad de metros de la plaza principal de Libramento y de la plaza principal de Rivera. Es la plaza. Entonces, donde la foto típica cuando ponemos nosotros acá en la web de la radio, por ejemplo, pasa algo en Rivera y la foto que ponemos es la de la plaza con las dos banderas, ¿no? Es como el lugar más reconocible y más icónico de esa zona. Exactamente. Banderas que además transformaron a la plaza en un ícono, ¿verdad? Que todo el mundo se fotografía ahí, porque claro, tenés una bandera de cada lado, te colocás ahí en el medio, sacás la foto, un pie en cada país, pero que niega el verdadero sentido, porque la plaza fue creada, y eso es lo más interesante, en el año 43, con un estatuto diplomático único. La plaza tiene su propio estatuto dentro de la estructura de límite. Fue una novedad en materia diplomática en el mundo en ese momento, porque es un territorio que no pertenece ni a Brasil ni a Uruguay, sino que pertenece a los dos a la vez. No sé si hay alguien que esté en este momento en la temática de relaciones internacionales, pero seguramente me va a entender cuando digo que tiene un estatuto propio, de administración propia, porque no es un territorio brasileño más la mitad uruguaya,
sino que es propio, es común, es de los dos. Es el primer territorio común desde el punto de vista de las relaciones internacionales en el mundo. Y además fue inaugurado en el año 43, en medio de la Segunda Guerra Mundial, en medio del desarrollo de la solución final que aplicaban los nazistas en Europa con los campos de concentración, y acá tenía un monumento, el primero que se coloca, que es el obelisco, que es un símbolo de paz, de unidad, de tolerancia, en fin, un símbolo de características masónicas, como todo el simbolismo que contiene la plaza, y que de alguna manera está mandando un mensaje. Entonces, las banderas son hermosas, la foto es espectacular con el obelisco, pero desde el punto de vista estrictamente diplomático, no es Brasil más Uruguay, sino que es propia, es el símbolo de la unidad de los pueblos. Algo más que sucede en esa plaza, que es algo que a mí siempre me llama la atención, tocando otro aspecto de la vida de frontera, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Que no sé si se da en otras partes de la frontera, pero que sí se da ahí, es la cantidad de carritos de comida que hay, ¿no? Alrededor de la Plaza Internacional, tanto del lado uruguayo como del lado brasilero, que una vuelta sacamos la cuenta y per cápita era la ciudad con más carritos de Uruguay. Y donde la comida es, no solo está el chivito, pero también está el baurú, ¿no? Y hay otro que es ¿cómo es que se llama? El chi, ¿es? Algo así, que es como... El baurú. El gis es el gis, ahí va, eso mismo, como cosas más que uno reconoce, asocia con Brasil, con, no sé, ir a una playa brasilera, ¿no? Y bueno, y ahí te comes un baurú o lo que sea, que si vas a Montevideo no hay chivito, ¿no? Y en este caso se mezclaban las dos opciones, que eso siempre me llamó la atención de la vida de frontera, ¿no? Que la cantidad de carritos que hay en esa plaza, que también hay en la plaza de... otra que está un poco más lejos, calculo que es la que decías, ¿no? La plaza de Rivera, también ahí tiene unos cuantos, eso siempre me llamó la atención. Flores. Esa misma también tiene una cantidad. No sé si eso es una particularidad de la vida en la frontera también, de la cultura gastronómica fronteriza. Es una particularidad, y no necesariamente la comida, lo que se llama el fast food, es de baja calidad. Digo, es algo que se está desarrollando en todo el mundo, que nosotros cuando salimos como turistas lo cultivamos. En muchos lugares del mundo, especialmente en el oriente, en el lejano oriente, ¿no? Las regiones de extremo oriente, se recomienda mucho la comida callejera por su calidad, por su versatilidad, por los sabores, etcétera, etcétera. Pero también tiene, en muchos casos, controles bromatológicos estrictos por parte de las intendencias que la hacen lugar seguro para comer, para estar. Entonces, es una característica cultural de la frontera, ¿no? El comer en el espacio abierto a cualquier hora del día, y con una diversidad de posibilidades que siempre están, digamos, no es una comida de plato y cubierto, ¿verdad? No es una comida más gourmet, pero sí te puedo decir que hay, por ejemplo, algunos lugares donde te dicen, che, vamos a comer un pancho, entonces tenés que ir a comer el pancho de fulano de tal, que tiene una característica, un sabor, 35 años de experiencia en la materia, en fin, hay eso también, ¿no? Y sí, acá hace algunos años le dicen food truck y tiene mucho nivel ahí. En realidad es lo mismo, ¿no? O sea, la comida no tiene por qué ser de mala calidad, como decís vos. Acá vienen también los food truck de Santa Catarina, por ejemplo, y todo el mundo va a comer. La comida es muy rica, es básicamente la misma, pero lo que llama atención son los camiones en los cuales se cocina. Entonces, claro, tiene un impacto, ¿verdad? Musical, en fin. La frontera te permite algo que es fundamental, que es la diversidad, ¿verdad? Así como nosotros tenemos una ciudad capital cuyo elemento dinamizador fue históricamente el puerto, la frontera es la equivalencia en términos de dinamización sociocultural. Este es el lugar de paso de toda la migración, la que no se quedó en Montevideo, que fue mayoritariamente italiana y española. El resto se dispersó por todo el país, y se dispersa generalmente por las fronteras
porque las familias que vienen emigrando o con hambre o por las guerras o por la pobreza, etcétera, etcétera, hasta por razones ideológicas, las migraciones de los años 60 para acá, la frontera acumuló esa población porque te permite ese juego de manejar la frontera hacia un lugar o hacia el otro. Entonces, la frontera es diversidad, la frontera es mezcla, es mistura, la frontera es portuñol. Sí, no somos vallanos, vaya el mensaje para todos los que nos escuchan, no somos vallanos, no hablamos mal el español, porque cuando salimos del Uruguay y vamos a Andalucía, nos encanta hablar como los andaluces, o nos comemos las S como los madrileños, o hablamos en catalán, aplaudimos y sacamos fotos, y cuando venimos a la frontera uruguaya con Brasil, nos parece mal que se hable ese idioma, que dicho sea de paso, está acá antes del idioma oficial. Dicho sea de paso, el Uruguay no tiene idioma oficial. Reconoce al español como idioma oficial, pero hablamos muchos idiomas. Y en 1877, cuando se hace la reforma vareliana, Varela en su documentación, seguramente lo saben, Varela recorrió el interior del país a caballo con una comisión de educadores e intelectuales de la época y descubrió e informó que en las fronteras el idioma era el portugués. Nadie hablaba el español. Los jueces hablaban y escribían en portugués porque no había ibéricos, hispánicos, uruguayos, orientales, educados o alfabetizados que supieran escribir ni leer. Y las autoridades públicas venían de Montevideo, entonces todo le parecía mal. Pero había que recurrir para que funcionara la estructura a la gente de la tierra. Y la gente de la tierra hablaba ¿qué? Portugués. ¿Y cómo escribía? En portuñol. Entonces, esa es la realidad. Pero además en algunos lugares se hablaba francés, alemán, inglés, portugués en su absoluta mayoría, italiano, vasco. Es decir, la realidad que se desconoce porque, a ver, en el Uruguay no existe todavía, como en Brasil o en Argentina, un desarrollo académico de la historia regional. ¿Sí? La historia regional tiene que atender a los territorios, y en este caso, es mi especialidad, historia regional de frontera, atender a los territorios de frontera en esa dinámica histórica. Entonces, cuando uno lo mira 300 años para atrás, ¿qué es lo que encuentra? Que acá lo que menos se hablaba era el español. Se hablaba el guaraní, se hablaba el charrúa, se hablaba el guenoa, se hablaba el bantú, era el idioma que provenía de África, y acá había miles de trabajadores esclavizados, ¿verdad? Y también se hablaba la mezcla de todo eso, que fue como un primer portuñol. Y luego lo que se da en llamar el dialecto portugués en el Uruguay, que en realidad, ¿saben cuándo surge? Cuando se establece formalmente la escuela pública, que entonces obliga a aprender el idioma español. Y hay una anécdota que se repite a través de los años. Cuento esto y paso la palabra, porque si no puedo hablar todo el día. Se cuenta en distintos lugares del territorio, siempre la misma anécdota, ¿no? De la maestra que le está enseñando al niño que su familia es brasileña y todos hablan en portugués, le intenta enseñar a escribir y leer en español. Entonces la palabra era perro. Y el niño escribía en la pizarra perro, 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 y la maestra le pregunta, ¿qué dice Juancito? Cachorro. Yo creo que, Eduardo, perdóname, porque yo estoy preocupado por la hora, por el programa de radio, pero además por vos, porque sé que vos tenés que irte a buscar a los gurises tuyos. Es una cuestión, una infidencia familiar que hago, pero sé que se tiene que ir. Pero quiero retomar sobre el final, porque efectivamente, yo por lo menos, y creo que todos, nos quedaríamos escuchando todas estas cosas que mezclan lo actual con la historia, con el conocimiento, con ese concepto que yo mencionaba antes.
Pero a raíz de lo que tú mencionabas, esa frontera es una frontera que es difusa. Históricamente la frontera además ha subido y bajado, ¿no? Y ha tenido toda esa diversidad y toda esa confluencia, pero sobre todo me interesa que quede el concepto de que aún hoy esa frontera es mucho más que esa línea o esos pocos kilómetros desde la línea, y me siento fronterizo por adopción desde Tacuarembó, y he trabajado mucho en campaña en Tacuarembó, y en Tacuarembó hay mucho productor que cuando tú vas a hablar con él, te hablan en carimbao, te hablan, o por lo menos entre ellos, ¿no? A mí, como soy gringo, me hablan en español, pero luego entre ellos hablan, y eso es de una riqueza cultural, de un patrimonio, porque además son generaciones que vienen de atrás, porque no es solo el idioma, es el idioma más la parte culinaria, todo lo que hay ahí es eso, y también, asimismo, tú lo mencionabas ahora, el recuerdo de que hasta hace no mucho era vergonzante que ellos hablaran en ese idioma para ellos mismos, lo vivían como vergonzante porque tenían que hablar en español, y eso afortunadamente hoy está revirtiéndose, lo digo a partir de ver lo que ocurre ahí, y está el orgullo de poder hablar en ese idioma que es esa mezcla y que hace a esa identidad en definitiva de una región, y sin por eso dejar de sentirse uruguayos, que eso creo que a los que originariamente no somos es un poco quizás el temor es lo primero. Gritan los goles de Suárez y de Cavani exactamente igual como los gritamos nosotros, entonces me parece tiene que venir a haber un enfrentamiento entre la selección uruguaya y brasilera acá, no ahí claro. En Montevideo, en el centro. Vengan acá a ver lo que es. Porque digo, ahí yo creo que es en el único punto en que aflora el nacionalismo más primitivo, digamos. Y sí, es lo que tiene el fútbol. El fútbol es absolutamente primitivo. Eduardo, para cerrarte, te menciona acá un mensaje que llega de la audiencia, que es de Mario, que dice: soy fronterizo y suscribo todo. Así que bueno. Eduardo Palermo, historiador riverense, y docente, y bueno, y otras cosas, bueno, muchísimas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Como decía Gustavo, un placer repasar pasado y presente de la frontera. Bueno, gracias a ustedes y a la audiencia, y disculpen un poco desordenada la exposición, pero bueno. Muchas gracias, ha sido un placer. Un abrazo y bueno, Gustavo, otro para vos. Nos reencontramos en un par de semanas. Nos vemos. Chau, chau. Conexión Interior. Fue una presentación de ADP, Agronegocios del Plata. Erro, cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo.